Estimadas y estimados estudiantes, en la sesión de hoy voy a dialogar con ustedes sobre la dimensión moderna colonial capitalista del desarrollo violento. En México y en nuestra América se viene impulsando el desarrollo sustentable como una de las políticas para superar el subdesarrollo y transitar hacia el camino del progreso. Los discursos y la práctica del actual desarrollo homogeneizante que engloba la política de desarrollo internacional con base en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas, se presentan en un contexto de cambio climático, degradación ambiental, de destrucción de la naturaleza, de sobreexplotación de los recursos naturales, expropiación de territorios, desplazamiento de poblaciones y de desintegración social. Estudiar entonces el discurso y la práctica del desarrollo hegemónico constituye una necesidad social y científica que permite dimensionarlo desde la perspectiva crítica y contrastarlo con otros saberes en un ejercicio de lo que Boaventura de Sosa denomina la ecología de saberes, que posibilite otros conocimientos susceptibles de ser comprendidos, teorizados y aplicados en los diálogos y las relaciones interculturales horizontales, justas entre el gobierno, las autoridades, la sociedad civil, de manera que incidan positivamente en lo económico, en lo social, en lo ambiental e institucional, para enfrentar con conciencia y compromiso los contextos comunitarios, regionales y nacionales. En los debates de los estudios del desarrollo aparecen diversas perspectivas. Una de ellas son las perspectivas críticas, que cuestionan también los paradigmas, los métodos, las metodologías dominantes en las ciencias sociales. Es decir, que hay unas ciencias sociales hegemónicas, con epistemología occidental, que reproducen los discursos y las lógicas del desarrollo capitalista en todas sus dimensiones, excluyendo y negando desarrollos otros, los no capitalistas, pugnando por imponer el desarrollo occidental de acuerdo con el periodo capitalista en que se encuentre. Los intelectuales orgánicos de estas ciencias sociales hegemónicas, por una parte, son repetidores de discursos oficiales desarrollistas con pensamientos muy anclados al sistema, y por otra, crean y recrean todo un corpus colonial teórico, conceptual y categorial del desarrollo, que constituye uno de los dispositivos básicos de la colonialidad del poder y del mantenimiento de la estructura de dominación económica, social y política del Estado, reproduciendo las lógicas del racismo epistémico, de la colonialidad del poder, del saber, del ser, de la colonialidad también de la naturaleza, mediante la imposición de unos conocimientos dominados y denominados científicos frente a otros aprobados por la ciencia y otros que no son aprobados por la ciencia y que son considerados conocimientos de sentido común, conocimientos insubordinados. El dispositivo básico de la colonialidad, que yo denomino en esta exposición, esa es una categoría, como todos sabemos, analítica central en el pensamiento de Foucault. Y en mi exposición la entiendo como, ese dispositivo los entiendo como los discursos, las instituciones, las normas, las leyes, la coerción que utiliza el poder y el saber para imponerse y dominar. Entonces, por lo tanto, estudiar ese discurso y la práctica del desarrollo hegemónico constituye una necesidad social y científica también, que permite dimensionarlo desde la perspectiva crítica, socioantropológica e intercultural, y contrastarlo con otros saberes en un ejercicio de ecología de saberes que posibilite otros conocimientos susceptibles de ser comprendidos, también teorizados y aplicados en los diálogos y las relaciones interculturales horizontales justas entre gobierno, autoridad y sociedad civil,
de manera que esto incida en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo institucional y también en lo político, para enfrentar con conciencia y con compromiso los contextos comunitarios, los contextos regionales, los contextos nacionales y también los contextos mundiales. La deconstrucción del desarrollo se concreta identificando los elementos que integran y guían el discurso y la práctica del desarrollo, estableciendo la relación entre lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural, de manera que desestabilicemos los conceptos y las categorías colonialistas que de manera recurrente se presentan en estos dispositivos hegemónicos del poder, con supuestos discursos de neutralidad, despolitizados, positivistas y ahistóricos del desarrollo capitalista, inmersos en una colonialidad de las falacias caracterizadas por el discurso y la práctica del desarrollo. La deconstrucción crítica de las narrativas y prácticas de este desarrollo se complementan con la visibilización de otros horizontes de pensamiento y acción interculturales que forman parte de la complejidad de la vida en geografías y tiempos que trascienden el micromundo del quehacer universitario y de la ciencia occidentalizada. A partir de esta crítica decolonial del desarrollo, llámese sostenido, llámese sostenible o llámese sustentable, en las dimensiones prácticas y también en las dimensiones teóricas, propongo metodologías otras decoloniales para la sustentabilidad de la sociedad y la naturaleza, de tal manera que a la crítica argumentada sobre ese positivismo metodológico en los estudios del desarrollo le confrontemos con metodologías para el sentipensar actuar antihegemónico, un sentipensar que tiene sus raíces en el planteamiento del sociólogo colombiano Fals Borda en su metodología de investigación-acción con el sentipensamiento. Este desarrollo impuesto se basa en el dominio de la política, también de la subjetividad, de la ciencia y la economía, mediante la reproducción de las relaciones sociales y el control social establecidos en una estructura política que se apropia de las riquezas de la naturaleza y de los seres humanos a través de un poder moderno colonial, mundial, gravitado en el Estado y su funcionamiento por medio del gobierno, de la autoridad, de las leyes, de las instituciones, muchas de ellas represivas, instituciones otras ideológicas, y de reproducción de la ciencia y los conocimientos hegemónicos universales como lo son las universidades, que predican el mito de la ciencia como conocimiento supremo de la humanidad, jerarquizando los conocimientos en una dualidad de superiores e inferiores para descalificar otros conocimientos y saberes, considerándolos primitivos, tradicionales, de sentido común, atrasados, precientíficos, premodernos y locales, pasando a ser invisibilizados, ignorados, excluidos, desechados, descalificados y también perseguidos en muchos casos y sometidos por ese dispositivo hegemónico de producción de saber. En el sentido aludido, entonces, mi reflexión sobre el desarrollo la realizo a partir de la perspectiva de la decolonialidad, entendida como una deconstrucción, un desaprendizaje de lo impuesto por la hegemonía discursiva y práctica a partir de acercamientos sentipensantes con significados de alteridad frente a los desarrollos hegemónicos que promueve la modernidad, colonialidad neoliberal. La propuesta crítica que propongo es la de la sostenibilidad para la vida naturaleza. Esa es una categoría contrahegemónica, alternativa, epistémica y analítica, asumida políticamente ante la forma multidimensional que el poder y el saber moderno colonial capitalista neoliberal utiliza para la explotación, saqueo y destrucción de la humanidad y de la naturaleza como consecuencia de la cultura de la violencia que estructura este mundo capitalista. Es por ello que en esta primera sesión voy a exponer
esa dimensión moderna, colonial, capitalista del desarrollo violento. En otras sesiones hablaré sobre desarrollos otros en nuestra América y en otras hablaré sobre mi propuesta metodológica que denomino metodologías otras para el sentipensar colonial de la sustentabilidad para la vida naturaleza. La concepción del desarrollo en esta primera parte, que es esta sesión de la dimensión colonial capitalista, la concepción del desarrollo, de acuerdo con los teóricos de la modernidad, colonialidad, descolonialidad, pensamiento latinoamericano, una de las perspectivas del pensamiento crítico latinoamericano, se generó paralelamente a las nociones de modernidad y progreso que acontecieron en las sociedades europeas, como todos sabemos, en el siglo XVI, producto de la conquista y de la colonización que Europa realizó en otros continentes y que después afianzó con la revolución industrial. El gran crecimiento económico de Europa Occidental y su gran desarrollo, que culminó en la formación del primer sistema capitalista, fue en buena parte producto de esa expansión y dominio colonial violento que Europa realizó sobre los continentes de América, de África, de Asia, explotando mano de obra de esclavos negros e indígenas, así como del robo de las materias primas de todas estas colonias. El desarrollo, entonces, es una política económica, cultural y social de esta modernidad, colonialidad capitalista neoliberal, pero hoy en tiempos de la llamada globalización. En nuestra América, la acumulación originaria del capital, en mi perspectiva, se presentó a través de 4 grandes procesos. Primero, la dominación violenta contra los pueblos originarios. Dominación violenta con violencia directa, con asesinatos y con violencias culturales. Un segundo proceso importante en esta acumulación originaria fue el saqueo de la riqueza, el saqueo de las riquezas naturales, como el oro, la plata, el cobre, el fierro. Un tercer aspecto importante en este proceso de acumulación originaria de capital en nuestra América es el trabajo de millones de esclavos africanos en las minas. Esclavos, como está documentado por los historiadores críticos, que fueron secuestrados en sus países y traídos a América Latina y a las colonias para emplearlos como mano de obra esclavizada y barata. Despojo, y un cuarto aspecto importante es el despojo de los territorios. El despojo de los territorios que no correspondían a ellos, a estos colonizadores, y lo despojaron, se lo expropiaron. Entonces, pueblos originarios y esclavos africanos maltratados, violentados y exterminados en lo que podemos calificar como el crimen sociocultural más sangriento de la historia de la humanidad, el genocidio más tenaz que haya vivido la historia de la humanidad, con el acompañamiento y debida bendición de la Santa Iglesia Católica. Así fue como se sucedió este proceso de acumulación originaria en América Latina, en nuestra América. En el siglo XXI, con esa expansión mundial del capital, pues sigue, con esta expansión mundial de capital, pues sigue todavía derramando sangre los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, porque siguen siendo despojados y violentados de sus tierras, de sus territorios, de sus comunidades, de sus culturas, de su historia, de sus recursos y de su madre naturaleza, por esos megaproyectos extractivistas de potentes afectaciones territoriales y espaciales en nombre del desarrollo y de su porvenir, acrecentándose con ello la discriminación y la violencia estructural sistémica, y todo ello en beneficio de las dinámicas del mercado global, del capital internacional. Hoy en este siglo XXI, el saqueo de recursos naturales, de bienes naturales, el despojo, los megaproyectos, la destrucción medioambiental, el extractivismo, el desplazamiento de las poblaciones,
se realizan en beneficio de un capital extendido a nivel internacional, con el argumento del desarrollo sostenido, sustentable o sostenible, con cualquiera de sus apellidos, y se ejecuta con una violencia directa, con una violencia cultural y simbólica del poder político y económico. En un sentido amplio, implica esto la destrucción de las relaciones con la naturaleza y la desestructuración de relaciones sociales, también de relaciones culturales, identitarias, económicas, parentales y familiares. Todo esto son expresiones elocuentes de la colonialidad, del poder, de la naturaleza, de la colonialidad del ser, del saber, del pensar y del sentir, con la complicidad de la clase política del país. Esta riqueza y desarrollo del primer mundo, iniciada con la invasión del territorio Abya Yala o Ixtachitlán en náhuatl, se acrecentó en la colonia, se consolidó posteriormente en el capitalismo y generó que los países ricos, por su abundancia natural, fueran empobrecidos, forjándose la producción de la pobreza y la miseria. Los países ricos en naturaleza, en bienes naturales, fueron empobrecidos por esa política colonizadora y capitalista que tenemos. Entonces la pobreza y la miseria tienen su origen en ello. La ecuación es muy simple. El enriquecimiento y desarrollo de ese primer mundo, de ese llamado primer mundo de los países capitalistas centrales, corresponde a este llamado subdesarrollo, al atraso, al no desarrollo, al tercer mundo, a los países llamados emergentes, históricamente que han sido saqueados y explotados y colonizados, aún en tiempos del actual sistema mundo moderno capitalista neoliberal. Recorrido de algunos teóricos del desarrollo moderno colonial y de los teóricos de la modernidad, colonialidad, descolonialidad, es suficiente para comprender todo este proceso que se presenta de colonización, de dominio y de explotación bajo el nombre del desarrollo. Estamos entonces nosotros ante lo que podemos denominar el desarrollo violento del capitalismo. Es un modelo económico extractivista minero energético que se da a través de megaproyectos que forman parte de una renovada estrategia de acumulación de capital que se vigorizó a finales de la última década del siglo XX. Es decir, tuvimos toda la extracción minero-energética fuerte en la época de la colonia, entramos al capitalismo, aparece aparentemente un receso y entramos ahora en el siglo XX y en el siglo XXI en un repunte de los megaproyectos. Un repunte que llega a ser considerado por estos países a quienes se les ha impuesto ese desarrollo violento, se le considera como el motor del desarrollo, el motor de las economías, son los megaproyectos. El principal mecanismo de esto pues, es la mercantilización de los bienes comunes naturales, la mercantilización de la tierra, del agua, de los bosques, de las minas, etc. La forma principal de acceso pues, es a través del despojo del Estado y de las transnacionales. Una violencia sistémica del capital para la apropiación de los bienes comunes naturales. Y para eso pues utilizan a los militares, a los grupos paramilitares, a los grupos armados civiles de las empresas nacionales y transnacionales. También eso en el plano de lo que es la violencia directa, pero también utilizan las leyes, los decretos, el aparato judicial, los medios de información y de desinformación. En el anuario estadístico, las actividades extractivas en México son aterradoras. 25.718 títulos de concesiones mineras vigentes, con más de 22 millones de hectáreas concesionadas al 2020 en México. Es decir, que el 25% del territorio nacional ha estado concesionado en los últimos 35-36 años a estos proyectos minero-energéticos y a los megaproyectos.
En el 2019, de acuerdo a la mañanera del 18 de marzo del 2020 del presidente, dijo que entre 40 o 50 millones de hectáreas correspondían a esas empresas beneficiadas por las concesiones. Y esas empresas suman un total registradas de 290 compañías mineras en México. De esas 290 compañías, 211 son compañías canadienses. Estamos entonces ante una política del desarrollismo extractivista que consiste en que México pone los recursos naturales y las transnacionales canadienses los extraen y se benefician de su comercialización. Se cumplen entonces más de 530 años del saqueo de los recursos naturales y de la destrucción de ecosistemas diversos. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. La Semarnat, este año en enero 13, publicó un comunicado, y la Semarnat hace un llamado para que la ley minera priorice la vida de los pueblos y no los intereses de las empresas. La Semarnat, una de las instituciones que también en buena medida coparticipó, esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, coparticipó también en que se presentaran estos proyectos mineros, y hoy en día en 2022, enero de 2022, solicita de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia resuelvan de manera favorable para los pueblos indígenas, de acuerdo a la protección de sus derechos y de los núcleos agrarios, porque han sido demasiado afectados. Y ellos hablan de la gran pérdida de la cubierta vegetal, de las alteraciones de la calidad del aire y del agua, tanto superficial como subterráneas, de la generación de un drenaje ácido, de la degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y de la contaminación de sustancias que se presentan con procesos de materiales depositados por una buena parte de las industrias extractivas. Eso es una de las cosas que se nos están presentando hoy en día en la complejidad política de este país, de México. Entonces, insisto yo que ese es un desarrollo violento del capitalismo, pero es un desarrollo impuesto. ¿Impuesto por qué? ¿Impuesto por quiénes? Impuesto por los organismos internacionales, porque esa es la política del desarrollo. Impuesto por las compañías transnacionales. Impuesto por los gobiernos y por los estados que aceptan y coparticipan de esta política, y entonces es un desarrollo impuesto. Y el Estado se pone a disposición de ese capital privado, nacional y transnacional, para que realicen grandes obras de infraestructura hidráulica, vial, turística, urbana, además de la extracción de los minerales, del agua y del petróleo, para fines de explotación comercial, con lo cual reproducen esa colonialidad del poder. Un desarrollo que forma parte de un modelo capitalista colonial neoliberal en tiempos de la globalización. Esa es la caracterización política que podemos hacer de este desarrollo, que tiene como uno de sus ejes principales el despojo de territorios y el saqueo de los minerales plenamente legalizados en nombre de ese desarrollo. En el contexto de las violencias en los años de este siglo XXI, ha tenido lugar una creciente ola de conflictos socioambientales. Y esos conflictos socioambientales, que es el conflicto entre la población civil, campesinos, indígenas, poblaciones agrarias en general y poblaciones también de pequeños poblados, que son conflictos que sostienen contra las nacionales y contra el Estado. Esos son los conflictos socioambientales. Y esos conflictos socioambientales han generado en este solo país
miles de desplazados. Pero tenemos desplazados en nuestra América también, que nos da un panorama de cómo es una política no solamente impuesta para un México, sino para toda nuestra América. Y en el caso de 2019 teníamos más de 1,5 millones de personas que sufrieron los desastres ambientales. Buena parte de esos desastres ambientales producto de los megaproyectos en sus regiones. Entonces, conflicto y violencia directa. Más de 602,000 personas, de acuerdo con el informe del 2020 del monitoreo del desplazamiento interno. En el mundo, esto trasciende las fronteras de los continentes, países y continentes, y en el mundo también tenemos unos desastres con más de cerca de 25,000 millones de personas desplazadas por los desastres. Unos desastres que son de manera directa por el modelo de producción, el modelo de extracción, el modelo de consumo y otros que son generados de manera indirecta por la propia naturaleza. Conflictos y violencias que nos dan más de casi cerca de 9 millones de personas desplazadas en el mundo. En nuestra América estos conflictos territoriales, según la CEPAL, son más de 1,200, 1,300 conflictos territoriales los que tenemos en nuestra América, y eso ha generado una movilización de los pueblos indígenas y que han tenido como respuesta del Estado y de los gobiernos y de las compañías transnacionales la represión y la criminalización. En el caso de México, son 879 conflictos socioambientales los que se encuentran registrados de mineros y proyectos energéticos, reportados en 304 proyectos, de acuerdo a Conversando con Goliat 2019, que lleva una contabilidad muy puntual sobre esto. Entonces asistimos a lo que yo insisto es el desarrollo violento del capitalismo. Y también he dicho que ese es un dispositivo del poder, del Estado y del sistema capitalista de colonización global. Entonces tenemos una violencia epistémica, una violencia física, una violencia con persecución, con invalidación y destrucción de las culturas originarias, de sus conocimientos, de sus saberes, de sus creencias, de sus prácticas simbióticas con su madre naturaleza. Esto lo englobamos en el concepto del epistemicidio. Nuestra América es la región más mortífera del planeta para los defensores de la tierra, los defensores de la madre naturaleza, los defensores medioambientalistas. 232 defensores de la vida y defensoras de la vida y los territorios indígenas fueron asesinados entre el 2015 y el 2019, de acuerdo a la relación de la CEPAL. En nuestra América y en México en particular, entonces, se impone regresivamente el modelo promovido en nombre del desarrollo y el progreso. Los proyectos mega extractivos, como los hidrocarburos, las minas, las represas, energía, los monocultivos, que destruyen el ambiente, los territorios indígenas y campesinos, obligando al desplazamiento de comunidades y pueblos fuera de su hábitat ancestral. Múltiples casos son los que podemos citar donde el desarrollo ha devastado poblaciones y ecosistemas amparados por el Estado. El ecocidio inicia con la destrucción de los cauces naturales y de los ríos, la vulneración sistemática de los derechos humanos y de la naturaleza, el despojo de esas tierras y de esos territorios, ese desplazamiento forzado y la persecución y asesinato contra los líderes de las resistencias a esos megaproyectos. Un desarrollismo que corresponde a lo que es la colonialidad del poder del Estado y el poder del capital. También corresponde a la colonialidad del saber y de la ciencia contra el saber de los pueblos originarios, porque esta colonialidad, este desarrollo colonizador y colonizante se apoya en las ciencias hegemónicas, en las ciencias que defienden el capital, en las ciencias que defienden el desarrollo. Entonces esa es una colonialidad también del saber y de la ciencia. Pero también en la colonialidad de la naturaleza,
de su dominio, de su destrucción, de su transformación. Un desarrollo con violencia total a la vida, a la naturaleza, cuya esencia del sistema capitalista gira en torno a la acumulación más irracional de capital versus la vida. Un sistema que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, se redimensiona cada vez más exponencialmente contra la vida naturaleza. Eso es la violación total a los derechos humanos, a los derechos colectivos de los pueblos originarios, a los derechos básicos de la naturaleza. Entonces esto es un desarrollo, como ya lo he explicado, de ecocidio, de etnocidio y de genocidio. Un desarrollo, como lo han dicho los pueblos indígenas en el sureste de México, un desarrollo de muerte. Entonces este desarrollo violento, capitalista, impuesto por esta modernidad, colonialidad, tiene ciertas características importantes. Una de ellas son acumulación de capital con despojo y extracción de lo que llaman materias primas, de bienes de la naturaleza. 2. La vulneración de los derechos colectivos. 3. Una tercera característica importante es la violencia contra la naturaleza. Por supuesto, la violación de los derechos humanos, la vulneración total de los derechos colectivos y con ello la ampliación de la desigualdad social. Hay una negación también de la participación social y política en los territorios afectados y hay una violencia contra los líderes y lideresas defensoras del agua, de los bosques, de las tierras, de los territorios, del ambiente. Megaproyectos del actual gobierno, tenemos muchos que están en curso. En el caso de México hoy en día tenemos unos megaproyectos importantes que vale la pena reflexionar sobre ese desarrollo, como es el corredor transísmico Salina Cruz-Coatzacoalcos, el proyecto también integral de Morelos y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como también el Tren Maya, como los megaproyectos más importantes que han sido considerados por el actual gobierno. Esta destrucción de la vida naturaleza obliga desde la perspectiva crítica que les estoy planteando a sentipensar y a actuar críticamente desde otras perspectivas, como es la matriz del enfoque modernidad-colonialidad, que cuestiona en su discursividad y en su praxis política, económica, social, cultural, identitaria y epistémica, esa hegemonía del llamado primer mundo en este contexto de la globalización. Y ahí que quiero en esta sesión cerrar con un llamado a que conozcamos esa perspectiva crítica de la modernidad, colonialidad y a partir de esa perspectiva crítica pensemos y miremos desde otro ángulo distinto al ángulo oficial, al ángulo de los organismos internacionales, distinto a la perspectiva gubernamental, al de las compañías transnacionales que nos han mentido y nos han engañado toda la vida diciendo que el desarrollo nos va a beneficiar y el desarrollo ha sido un desarrollo de muerte. Muchas gracias, los espero para la siguiente sesión.